En los anales del crimen, pocos nombres resuenan con la escalofriante notoriedad de Jack el Destripador. Su reino de terror en el East End de Londres durante el otoño de 1888 dejó una marca indeleble en la psique victoriana. La brutalidad de sus crímenes, junto con su habilidad para desaparecer en las calles llenas de niebla, desató una ola de miedo y fascinación que continúa hasta nuestros días. Jack el Destripador, una figura sombría que nunca fue identificada, se aprovechó de mujeres que vivían en la pobreza, cuyas vidas fueron trágicamente truncadas en una serie de asesinatos espantosos. La historia del Destripador no es solo una historia de crímenes sin resolver, es un crudo recordatorio de las desigualdades sociales y el lado oscuro de la sociedad victoriana. El East End, un laberinto de barrios bajos superpoblados y callejones poco iluminados, se convirtió en un coto de caza para un depredador. A medida que profundizamos en el misterio de Jack el Destripador, nos enfrentamos a las crudas realidades de la vida en la Inglaterra victoriana y al poder perdurable del miedo ante lo desconocido. El Londres victoriano era una ciudad de sorprendentes contrastes, un lugar donde la opulencia y la pobreza abyecta existían una al lado de la otra. La revolución industrial había transformado a Inglaterra en una potencia mundial, pero sus beneficios no se compartían por igual. Mientras la élite adinerada disfrutaba de una vida de lujo, la gran mayoría de los londinenses trabajaban en fábricas o luchaban por sobrevivir en las calles. El East End, en particular, era conocido por sus condiciones de vida miserables, enfermedades desenfrenadas y delincuencia generalizada. Era un mundo aparte de la elegancia del Palacio de Buckingham y las casas del Parlamento. Para las mujeres de Whitechapel, la vida era especialmente precaria. Muchas recurrieron a la prostitución para sobrevivir, convirtiéndolas en blancos vulnerables en los bajos fondos de la ciudad. Las marcadas divisiones sociales del Londres victoriano crearon un caldo de cultivo para el crimen y la desesperación. La fuerza policial, aunque en proceso de modernización, estaba mal equipada para manejar los desafíos de una metrópolis en rápido crecimiento. Los crímenes del Destripador, como veremos, expusieron las vulnerabilidades de una sociedad que lidiaba con cambios rápidos y problemas sociales profundamente arraigados. En el corazón de Londres victoriano, la policía se enfrentaba a un enigma sin precedentes. Los métodos de investigación de la época eran rudimentarios comparados con los estándares modernos. Sin embargo, los detectives emplearon todas las técnicas disponibles para intentar capturar al infame Jack el Destripador. Los investigadores se basaron en gran medida en los testimonios de los testigos. Los relatos de los residentes locales y los transeúntes fueron cruciales para reconstruir los eventos de las noches de los asesinatos. Sin embargo, la falta de iluminación y la niebla londinense dificultaban la precisión de estos testimonios. En cuanto a las técnicas forenses, la ciencia aún estaba en sus primeras etapas. No existían pruebas de ADN ni análisis de huellas dactilares. Los investigadores se centraron en examinar las heridas de las víctimas y buscar patrones en los asesinatos. A pesar de los esfuerzos, Jack el Destripador logró evadir la captura. La falta de tecnología avanzada y la naturaleza escurridiza del asesino hicieron que el caso se convirtiera en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. In the shadowy streets of Victorian London, 5 lives were tragically cut short. These women, each with their own story, were more than just victims of a notorious killer. They were daughters, mothers, and friends. Mary Ann Nichols, known as Polly, was a mother of 5. She struggled with alcoholism and a poverty which led her to the streets. Her death left her children orphaned and her family devastated. Annie Chapman, a widow, was battling tuberculosis. She had lost her husband and children, and her health was deteriorating. Her murder added to the sorrow of her remaining family. Elizabeth Stride, originally from Sweden, had dreams of a better life in London. She faced numerous hardships, including an abusive marriage. Her untimely death shattered the hopes of her loved ones. Catherine Eddowes, a lively and intelligent woman, had fallen on hard times. She was known for her wit and humour, but her struggles with alcohol led her to the streets. Her family was heartbroken by her loss.
Mary Jane Kelly, the youngest of the victims, was a beautiful and charismatic woman. She had a troubled past but was trying to turn her life around. Her brutal murder left a lasting impact on her friends and family. These women, each with their own unique stories, were more than just names on a list. Their deaths not only marked the end of their lives, but also left a void in the hearts of those who knew and loved them. A medida que surgían los horribles detalles de los asesinatos, la policía estaba bajo una inmensa presión para atrapar al asesino. Los investigadores recorrieron las calles de Whitechapel, entrevistando a testigos y siguiendo cada pista. A pesar de sus esfuerzos, la identidad de Jack el Destripador siguió siendo esquiva. El público se volvió cada vez más ansioso y las teorías sobre la identidad del asesino comenzaron a circular ampliamente. Algunos creían que era un local, mientras que otros especulaban que podría ser un médico o alguien de una posición social más alta. La investigación fue implacable, pero el misterio solo se profundizó. Entre los sospechosos más destacados se encontraban Montague John Druitt, un abogado y maestro, y Aaron Kosminski, un peluquero polaco. La policía utilizó técnicas avanzadas para la época, como el análisis de pruebas y la creación de perfiles de sospechosos. La reacción pública fue intensa, con manifestaciones y reuniones comunitarias exigiendo justicia. A pesar de los esfuerzos incansables, la falta de tecnología moderna y la naturaleza escurridiza del asesino mantuvieron el caso sin resolver. Con el paso de los años, la leyenda de Jack el Destripador ha crecido, mezclando mito y realidad. Es difícil separar la realidad de la ficción, ya que las historias se han transmitido de generación en generación. Lo que sí sabemos es que los crímenes de Jack el Destripador fueron brutales y dejaron una cicatriz duradera en la comunidad. Pero muchos de los detalles se han perdido en el tiempo, dejándonos con más preguntas que respuestas. Entre las teorías más populares se encuentran la implicación de la realeza, médicos y otros personajes influyentes de la época. Sin embargo, muchas de estas teorías han sido desacreditadas y las verdaderas motivaciones y la identidad del asesino siguen siendo un misterio. A pesar del paso del tiempo, el misterio de Jack el Destripador continúa cautivándonos. Su historia es un rompecabezas oscuro que muchos han intentado resolver. Libros, películas y programas de televisión han mantenido viva su historia, cada uno ofreciendo sus propias teorías e interpretaciones. Esta fascinación perdurable ha dejado una huella profunda en la cultura popular, la literatura y los medios, reflejando nuestra curiosidad por lo desconocido y lo macabro. Durante el siglo pasado se han propuesto numerosos sospechosos como Jack el Destripador. Desde figuras prominentes hasta individuos oscuros, la lista es larga y variada. Algunos de los sospechosos más notables incluyen a Montague John Druitt, un abogado cuya muerte coincidió con el final de los asesinatos, y Aaron Kosminski, un barbero polaco con antecedentes de enfermedad mental. También se ha sugerido a Sir William Gould, médico de la reina Victoria, basado en teorías conspirativas. La evidencia contra estos sospechosos varía desde testimonios circunstanciales hasta análisis de ADN, pero la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo esquiva, lo que aumenta la intriga y el misterio que rodea el caso. La huella de Jack el Destripador en la historia es innegable. Su historia ha influenciado innumerables obras de ficción y se ha convertido en un símbolo del máximo misterio sin resolver. Al mirar hacia atrás en este capítulo oscuro, recordamos el miedo y la fascinación que han mantenido viva su leyenda. Y así, la historia de Jack el Destripador continúa atormentándonos, un escalofriante recordatorio de lo desconocido que acecha en las sombras. Además, su caso ha dejado una marca indeleble en la criminología moderna, inspirando técnicas investigativas avanzadas y el uso de la ciencia forense para resolver crímenes. Desde el análisis de ADN hasta la creación de perfiles criminales, la influencia de Jack el Destripador sigue siendo evidente en la forma en que abordamos la investigación criminal hoy en día. Para comprender realmente el impacto que Jack el Destripador tuvo en la historia, debemos profundizar en las condiciones socioeconómicas de Londres durante su reino de terror. A finales del siglo XIX, la ciudad vivía fuertes contrastes.
Mientras el West End florecía con riqueza y opulencia, el East End, particularmente Whitechapel, era un caldo de cultivo para la pobreza, el crimen y las enfermedades. Las condiciones de vida en Whitechapel eran deplorables. Barrios marginales superpoblados, conocidos como rookeries, madrigueras, albergaban a miles de personas en condiciones insalubres e inseguras. Las familias se apiñaban en pequeñas habitaciones, y muchas se veían obligadas a compartir camas con extraños. Servicios básicos como agua potable y saneamiento adecuado eran lujos que pocos podían permitirse. Estas terribles circunstancias crearon un terreno fértil para que prosperara el crimen. Las tasas de criminalidad en el East End eran alarmantemente altas. El hurto menor, las agresiones violentas y la prostitución eran desenfrenados, alimentados por la desesperación de aquellos que luchaban por sobrevivir. La fuerza policial estaba abrumada y a menudo mal equipada para manejar el gran volumen de actividad criminal. Los problemas de salud pública eran igualmente graves, con brotes de enfermedades como el cólera y la tuberculosis que cobraban innumerables vidas. En medio de este contexto caótico, los horripilantes asesinatos de Jack el Destripador enviaron olas de miedo por toda la ciudad. La brutalidad de los asesinatos, combinada con las ya altas tasas de criminalidad, pintaba una imagen de una sociedad al borde del colapso. La fascinación del público por el caso no se debía solo a los detalles macabros, sino también a un reflejo de sus propias ansiedades y las duras realidades que enfrentaban a diario. Al comprender las condiciones socioeconómicas del Londres victoriano, obtenemos una comprensión más profunda del mundo que permitió que Jack el Destripador se convirtiera en una leyenda escalofriante. Su historia no es solo de horror, sino también un crudo recordatorio del sufrimiento humano que caracterizó la época. Para comprender completamente el impacto que Jack el Destripador tuvo en la historia, debemos profundizar en las condiciones socioeconómicas de Londres durante su reino de terror. A finales del siglo XIX, la ciudad era un lugar de marcados contrastes. Mientras el West End florecía con riqueza y opulencia, el East End, particularmente Whitechapel, era un caldo de cultivo para la pobreza, el crimen y la enfermedad. Las condiciones de vida en Whitechapel eran deplorables. Barrios marginales superpoblados, conocidos como rookeries, albergaban a miles de personas en condiciones inseguras e insalubres. Las familias se apiñaban en pequeñas habitaciones, a menudo compartiendo camas con extraños. Los servicios básicos como agua potable y saneamiento adecuado eran lujos que pocos podían permitirse. Estas circunstancias nefastas crearon un terreno fértil para que prosperara el crimen. Las tasas de criminalidad en el East End eran alarmantemente altas. El hurto menor, las agresiones violentas y la prostitución eran desenfrenados, alimentados por la desesperación de aquellos que luchaban por sobrevivir. La fuerza policial estaba abrumada y a menudo mal equipada para manejar el gran volumen de actividad criminal. Los problemas de salud pública eran igualmente graves, con brotes de enfermedades como el cólera y la tuberculosis que cobraban innumerables vidas. En medio de este contexto caótico, los horripilantes asesinatos de Jack el Destripador enviaron olas de miedo por toda la ciudad. La brutalidad de los asesinatos, combinada con las ya altas tasas de criminalidad, pintaba una imagen de una sociedad al borde del colapso. La fascinación del público por el caso no se debía solo a sus macabros detalles, sino también a un reflejo de sus propias ansiedades y las duras realidades que enfrentaban a diario. Al comprender las condiciones socioeconómicas del Londres victoriano, obtenemos una visión más profunda del mundo que permitió que Jack el Destripador se convirtiera en una leyenda escalofriante. Su historia no es solo de horror, sino también un crudo recordatorio del sufrimiento humano que caracterizó la época. Ahora dirijamos nuestra atención a otro aspecto crucial del caso, el papel de los medios de comunicación. Los periódicos de la época desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la percepción pública del Destripador. Los reportajes sensacionalistas, llenos de detalles espeluznantes y teorías especulativas, cautivaron la imaginación del público y alimentaron el pánico generalizado.
Los titulares gritaban sobre el demonio de Whitechapel y el delantal de cuero, convirtiendo al destripador en una celebridad grotesca. Estas historias a menudo eran adornadas, centrándose en los aspectos más espeluznantes de los asesinatos, y estaban acompañadas de ilustraciones gráficas que dejaban poco a la imaginación. El frenesí mediático no solo aumentó el miedo público, sino que también influyó en la investigación. La presión sobre la policía para resolver el caso era inmensa, ya que cada nuevo asesinato traía una nueva ola de titulares sensacionalistas y protestas públicas. El constante escrutinio y las críticas de la prensa se sumaron a los desafíos que enfrentaban los investigadores, que ya estaban luchando con recursos limitados y las complejidades del caso. Además, la representación de las víctimas por parte de los medios a menudo reflejaba los prejuicios de la época. Las mujeres, muchas de las cuales eran trabajadoras sexuales, eran frecuentemente representadas como moralmente corruptas, estigmatizándolas aún más a los ojos del público. Este reportaje sesgado eclipsó el hecho de que también eran víctimas de las duras condiciones socioeconómicas del East End. Al final, el papel de los medios en el caso de Jack el Destripador fue un arma de doble filo. Si bien atrajo una atención sin precedentes a los asesinatos y la difícil situación del East End, también perpetuó el miedo, la desinformación y los prejuicios sociales. El sensacionalismo que rodea el caso ha perdurado a través de las décadas, consolidando el lugar de Jack el Destripador en la historia como una figura de horror y un símbolo de la manipulación mediática. Al adentrarnos en el enigma de Jack el Destripador, una pregunta surge con más fuerza que ninguna otra. ¿Qué lo llevó a cometer actos tan atroces? Para comprender las motivaciones y el estado mental del destripador, debemos explorar el perfil psicológico de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Psicólogos y criminólogos han debatido durante mucho tiempo la verdadera naturaleza de la psique de Jack el Destripador. Algunas teorías sugieren que pudo haber sufrido una enfermedad mental grave, como esquizofrenia o un trastorno de identidad disociativo. Estas condiciones podrían haberle causado delirios o alucinaciones, posiblemente llevándolo a cometer sus brutales crímenes. Otros proponen que el destripador tenía una misoginia profundamente arraigada, alimentada por un trauma personal o un odio patológico hacia las mujeres, particularmente aquellas que eran vulnerables o marginadas. Esta teoría se apoya en la naturaleza espantosa de los asesinatos, que a menudo implicaban violencia extrema y mutilación dirigida a los cuerpos de las víctimas. Otra teoría convincente es que Jack el Destripador era un individuo sádico que obtenía placer del sufrimiento y el terror de sus víctimas. Este sadismo podría haber sido una manifestación de un trastorno de la personalidad, como el trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por la falta de empatía, remordimiento y una inclinación hacia un comportamiento manipulador y violento. Curiosamente, los métodos meticulosos del destripador y su capacidad para evadir la captura sugieren un nivel de inteligencia y astucia. Esta paradójica combinación de planificación calculada y violencia frenética ha llevado a algunos expertos a creer que pudo haber poseído una doble personalidad, un individuo aparentemente común durante el día y un asesino monstruoso durante la noche. La falta de tecnología forense en ese momento significa que gran parte de lo que sabemos sobre el perfil psicológico de Jack el Destripador es especulativo. Sin embargo, las técnicas modernas de elaboración de perfiles criminales nos proporcionan un marco para comprender las posibles motivaciones y el estado mental detrás de sus acciones. Los perfiladores a menudo buscan patrones en el comportamiento del perpetrador, la naturaleza de los crímenes y la elección de las víctimas para construir un retrato psicológico. En última instancia, las verdaderas motivaciones de Jack el Destripador permanecen envueltas en misterio, al igual que su identidad. Lo que sí sabemos es que su reino de terror dejó una marca indeleble en la psique del Londres victoriano.
y su legado continúa cautivándonos y horrorizándonos hasta el día de hoy. Al intentar reconstruir la mente de este asesino escurridizo, recordamos los rincones más oscuros de la naturaleza humana y la escalofriante realidad de que tal maldad puede existir entre nosotros. El caso de Jack el Destripador no es solo una historia de asesinatos sin resolver. Es un reflejo de los miedos y fascinaciones que se encuentran en lo profundo de todos nosotros. Mientras nos adentramos en el enigma de Jack el Destripador, su legado adquiere una nueva dimensión en el campo de la criminología moderna. El caso de Jack el Destripador no solo ha perseguido la imaginación del público, sino que también ha influenciado profundamente el estudio de los asesinos en serie y el desarrollo de los perfiles criminales. El reino de terror del Destripador en el Londres victoriano marcó uno de los primeros ejemplos en los que el concepto de un asesino en serie entró en la conciencia pública. Esta notoriedad ha llevado a criminólogos y psicólogos a analizar sus crímenes en un esfuerzo por comprender la mente de un asesino en serie. Los métodos meticulosos, aunque horripilantes, empleados por el Destripador han proporcionado un marco crucial para identificar patrones en el comportamiento de otros delincuentes en serie. Una de las contribuciones más significativas del caso de Jack el Destripador a la criminología moderna es el advenimiento del perfil criminal. Los primeros intentos de perfilar el estado psicológico y el modus operandi del Destripador sentaron las bases de lo que se convertiría en una herramienta esencial en la aplicación de la ley moderna. Los perfiladores de hoy utilizan técnicas similares para crear retratos psicológicos de delincuentes desconocidos, lo que ayuda a reducir las listas de sospechosos y a comprender las motivaciones detrás de sus acciones. El caso del Destripador también ha subrayado la importancia de la ciencia forense en la resolución de crímenes. Aunque la tecnología era rudimentaria, en ese momento la investigación destacó la necesidad de la recopilación y el análisis sistemáticos de pruebas. Esto ha llevado a avances en las técnicas forenses, desde la toma de huellas dactilares hasta el análisis de ADN, que ahora son prácticas estándar en las investigaciones criminales. Además, el misterio perdurable de Jack el Destripador ha inspirado innumerables estudios académicos, libros y documentales, cada uno de los cuales intenta proporcionar nuevas perspectivas o descubrir detalles pasados por alto. Este interés continuo ha fomentado una comprensión más profunda no solo del propio Destripador, sino también de los factores sociales y psicológicos que contribuyen al fenómeno de los asesinatos en serie. En la criminología moderna, el caso del Destripador sirve como una advertencia y una fuente de investigación continua. Nos recuerda las complejidades involucradas en la comprensión del comportamiento humano, la necesidad de avances tecnológicos en la resolución de crímenes y la importancia de los enfoques interdisciplinarios en la investigación criminal. La sombra de Jack el Destripador se cierne sobre el campo de la criminología, un sombrío recordatorio de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Sin embargo, es esta misma oscuridad la que impulsa la búsqueda incesante del conocimiento, impulsándonos a descubrir los secretos del pasado y aplicar esas lecciones para prevenir futuras atrocidades. A medida que continuamos estudiando el legado de Jack el Destripador, no solo estamos reconstruyendo el rompecabezas de su identidad, sino que también estamos fortaleciendo los cimientos de la criminología moderna. Su historia sigue siendo un escalofriante testimonio de la búsqueda perdurable de la justicia y la comprensión frente a un mal inimaginable. Al adentrarnos en el enigma de Jack el Destripador, uno de los aspectos más desconcertantes del caso es la serie de cartas supuestamente enviadas por el propio Destripador. Estas cartas, llenas de burlas y amenazas, han intrigado y confundido a los investigadores durante más de un siglo. Pero ¿cuántas de estas cartas son genuinas? ¿Y qué nos pueden decir sobre la mente del asesino? La más famosa de estas misivas es la carta Dear Boss, recibida por la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre de 1888.
La escalofriante promesa de la carta de cortarle las orejas a la dama se cumplió inquietantemente con el descubrimiento del cuerpo de Catherine Eddowes pocos días después. Esta correspondencia introdujo el apodo Jack el Destripador, un nombre que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia criminal. Sin embargo, la autenticidad de estas cartas ha sido objeto de intenso debate. Algunos expertos creen que la carta Dear Boss, junto con la postal Saucy Jackie y la carta From Hell, fueron comunicaciones genuinas del asesino. El lenguaje espantoso y los detalles específicos dentro de estos documentos sugieren un conocimiento íntimo de los crímenes. Aún así, el escepticismo abunda. Muchas cartas atribuidas a Jack el Destripador se consideran ampliamente como engaños, escritas por reporteros demasiado entusiastas o ciudadanos comunes que buscan notoriedad. La gran cantidad de correspondencia, más de 300 cartas, dificulta discernir lo auténtico de lo fraudulento. La carta From Hell, recibida por George Lusk del Comité de Vigilancia de Whitechapel, se destaca por su macabro paquete adjunto, la mitad de un riñón humano, supuestamente de una de las víctimas. El conocimiento anatómico que se muestra en esta carta le da cierto grado de credibilidad, aunque sigue sin estar comprobado. Se han aplicado técnicas forenses modernas a estas cartas en un intento de descubrir la verdad. Se ha empleado el análisis de escritura a mano, el escrutinio lingüístico e incluso las pruebas de ADN, pero ninguno ha identificado definitivamente al autor. Las cartas siguen siendo un rompecabezas tentador que ofrece atisbos de la posible psique del destripador mientras envuelve su verdadera identidad en el misterio. Al final, ya sean genuinas o un engaño, estas cartas han jugado un papel importante en la formación de la leyenda de Jack el Destripador. Han contribuido al mito, añadiendo capas de intriga y horror a una narrativa ya aterradora. A medida que continuamos analizando estos documentos, nos sirven como un recordatorio de la fascinación humana por las figuras oscuras y enigmáticas y la búsqueda incesante de la verdad frente a la incertidumbre. Al adentrarnos en el enigma de Jack el Destripador, nos encontramos con un laberinto de teorías de conspiración que han cautivado la imaginación durante más de un siglo. Estas teorías tejen una red de especulaciones que involucran a figuras prominentes y organizaciones sombrías, sugiriendo que la verdadera identidad del Destripador podría ser mucho más compleja de lo que podríamos imaginar. Una de las teorías más sensacionales implica a miembros de la familia real británica. Algunos teóricos de la conspiración proponen que el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, estuvo involucrado en los asesinatos. Argumentan que su supuesta vida secreta y sus conexiones con el East End de Londres proporcionan un vínculo plausible. Sin embargo, historiadores y expertos descartan en gran medida esta teoría, citando la falta de evidencia creíble y las coartadas bien documentadas del príncipe durante la época de los asesinatos. Otra teoría controvertida sugiere la participación de los masones. Esta teoría postula que los asesinatos fueron parte de un ritual masónico o un encubrimiento orquestado para proteger a individuos poderosos dentro de la organización. Los defensores de esta teoría señalan supuestos símbolos masónicos encontrados en las escenas del crimen y la supuesta influencia de los masones dentro de la fuerza policial. Sin embargo, los críticos argumentan que estas conexiones son, en el mejor de los casos, tenues, a menudo basadas en interpretaciones especulativas en lugar de pruebas sólidas. La noción de una conspiración de alto nivel se extiende a la participación de profesionales médicos prominentes. Algunos creen que Sir William Gould, médico de la reina Victoria, era el destripador. Esta teoría se basa en el conocimiento médico de Gould y su supuesta capacidad para evadir sospechas debido a su alta posición social. Sin embargo, como muchas otras teorías, carece de evidencia concreta y permanece firmemente en el ámbito de la especulación.
La idea de que el destripador no era un individuo solitario, sino parte de una conspiración mayor, continúa intrigando y dejando perplejos. Estas teorías a menudo reflejan ansiedades sociales más amplias y desconfianza hacia las instituciones, destacando las corrientes subyacentes de tensión política y agitación social de la época. A pesar de la falta de pruebas definitivas, estas teorías de conspiración se han convertido en una parte integral de la leyenda del destripador. Añaden capas de intriga y complejidad a una narrativa ya escalofriante, asegurando que el misterio de Jack, el Destripador, siga siendo uno de los más perdurables y debatidos en los anales de la historia criminal. Al continuar explorando estas teorías, recordamos la tendencia humana a buscar patrones y explicaciones, incluso frente a la incertidumbre. El atractivo de las teorías de la conspiración radica en su capacidad de ofrecer una sensación de orden y comprensión en un mundo a menudo marcado por el caos y la ambigüedad. Al final, tengan o no algo de verdad, estas teorías contribuyen a la fascinación perdurable con Jack el Destripador, una figura cuya sombra se cierne sobre el paisaje de la historia y el mito. Al profundizar en el enigma de Jack, el Destripador, debemos considerar los avances en la ciencia forense que han surgido desde finales del siglo XIX. La era victoriana, con sus capacidades forenses limitadas, estaba mal equipada para manejar las complejidades del caso del Destripador. Pero ¿qué pasaría si las técnicas modernas hubieran estado disponibles en aquel entonces? ¿Podrían haber desenmascarado al famoso asesino? A finales de los 1800, la ciencia forense estaba en su infancia. Las huellas dactilares, la tipificación sanguínea y el análisis de ADN eran conceptos aún por descubrir. Las escenas del crimen a menudo estaban contaminadas por espectadores curiosos y los métodos policiales carecían de la precisión que vemos hoy. Avanzamos rápidamente al siglo XXI y nos encontramos en un mundo donde la ciencia forense ha transformado las investigaciones criminales. Uno de los avances más innovadores es el perfil de ADN. Al extraer material genético de la evidencia de la escena del crimen, los expertos forenses pueden crear un perfil de ADN único para un individuo. Imaginen si las cartas del destripador o la ropa de sus víctimas contuvieran rastros de su ADN. Los laboratorios forenses modernos podrían potencialmente comparar ese ADN con un sospechoso, proporcionando evidencia definitiva de la identidad del asesino. El análisis de huellas dactilares, otra herramienta crítica en la ciencia forense moderna, permite a los investigadores comparar las huellas encontradas en la escena del crimen con las de una base de datos. Si el destripador hubiera dejado huellas dactilares en sus cartas o en las escenas de sus crímenes, la tecnología actual podría identificarlo con notable precisión. El análisis del patrón de manchas de sangre, una técnica utilizada para interpretar los patrones de sangre en la escena del crimen, también podría arrojar luz sobre los métodos y movimientos del destripador. Al examinar las salpicaduras y la distribución de la sangre, los expertos forenses podrían reconstruir la secuencia de eventos, ofreciendo información sobre el enfoque del asesino y las rutas de escape. Además, los avances en la ciencia forense digital permiten el análisis de documentos y fotografías históricas. Las técnicas de imagen mejoradas podrían revelar detalles ocultos en las cartas del destripador o en fotografías contemporáneas de las escenas del crimen, potencialmente descubriendo nuevas pistas que anteriormente se pasaron por alto. El advenimiento de la psicología forense también ha revolucionado nuestra comprensión del comportamiento criminal. Los perfiladores de hoy utilizan el análisis psicológico para crear perfiles detallados de los delincuentes, predecir sus próximos movimientos y comprender sus motivaciones. La aplicación retrospectiva de estas técnicas al caso del destripador podría ofrecer nuevas perspectivas sobre su identidad y composición psicológica. Si bien es posible que nunca tengamos la oportunidad de aplicar estas técnicas modernas directamente al caso del destripador, nos recuerdan los pasos agigantados que ha dado la ciencia forense. Las herramientas y los métodos disponibles hoy en día brindan un rayo de esperanza de que, si surge nueva evidencia, algún día podamos desenmascarar al infame asesino.
Al reflexionar sobre estos avances, recordamos la importancia de la ciencia en la búsqueda de la justicia. El legado de Jack el Destripador continúa atormentándonos, pero con cada avance forense nos acercamos a desentrañar los misterios del pasado y a garantizar que los casos futuros se resuelvan con precisión y certeza. Al profundizar en el enigma de Jack el Destripador, debemos considerar su profundo impacto en la cultura popular. Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la figura del destripador ha trascendido la sombría realidad de sus crímenes para convertirse en un ícono cultural, tanto temido como fascinante. La historia de Jack el Destripador se ha contado y vuelto a contar en innumerables películas, libros y otros medios. Su figura sombría ocupa un lugar destacado en la imaginación colectiva, a menudo representado como la quinta esencia de la maldad. Películas como Desde el infierno y Jack el Destripador han dado vida a su escalofriante historia en la pantalla grande, mezclando hechos históricos con ficción creativa para capturar el horror y el misterio que lo rodea. La literatura también ha sido cautivada por el oscuro atractivo del destripador. Los autores han explorado su psique, motivaciones y las condiciones sociales que pudieron haber fomentado su reino de terror. Libros como La historia completa de Jack el Destripador de Philip Suk de 1905 de Hallie Rubenhold ofrecen una visión completa de los elementos históricos y humanos del caso, mientras que obras de ficción como El nombre de la estrella de Maureen Johnson tejen narrativas emocionantes alrededor de su leyenda. La fascinación por Jack el Destripador se extiende también a la televisión y al teatro. Series como Reaper Street y obras como Jack el Destripador, el musical, han llevado su historia a nuevas audiencias, y cada adaptación añade su propio giro a la leyenda. Incluso en el mundo de los videojuegos, Jack el Destripador ha dejado su huella. Títulos como Assassin's Creed Syndicate presentan misiones centradas en el infame asesino, permitiendo a los jugadores interactuar con el misterio de una manera inmersiva. Pero ¿por qué Jack el Destripador sigue cautivándonos? Quizás sea el misterio perdurable de su identidad, la naturaleza espantosa de sus crímenes, o la visión del oscuro trasfondo del Londres victoriano que proporciona su historia. Cualquiera que sea la razón, el legado del Destripador está firmemente arraigado en la cultura moderna, un símbolo macabro de lo desconocido e incognoscible. Al reflexionar sobre el impacto cultural de Jack el Destripador, vemos cómo su historia ha evolucionado de una serie de asesinatos brutales a un complejo tapiz de mito y realidad. Su presencia en nuestros medios sirve como un recordatorio de la fascinación humana por lo macabro y lo lejos que llegamos para comprender la oscuridad dentro de nosotros. La historia de Jack el Destripador es más que un crimen histórico. Es un fenómeno cultural que continúa inspirando, horrorizando e intrigando. A través de cada recuento nos enfrentamos a nuestros propios miedos y curiosidades, manteniendo viva la leyenda de Jack el Destripador para las generaciones venideras. Mientras nos adentramos en el enigma de Jack el Destripador, es esencial recorrer el viaje cronológico de su reino de terror. Esta línea de tiempo resume los eventos clave, descubrimientos y puntos de inflexión que han dado forma al misterio perdurable de esta infame figura. Al profundizar en el enigma de Jack el Destripador, es crucial entender el impacto internacional que tuvo su caso. Los espantosos asesinatos en las calles neblinosas del Londres victoriano no solo conmocionaron al público británico, sino que resonaron mucho más allá del Reino Unido. Del otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, las agencias policiales comenzaron a analizar sus métodos de investigación. El caso del Destripador destacó la necesidad de enfoques más sistemáticos para resolver crímenes, lo que llevó a mejoras en las técnicas forenses y al establecimiento de departamentos de policía más organizados. En Europa, el caso provocó una ola de miedo y fascinación. Países como Francia, Alemania y Rusia vieron su propia locura mediática, con periódicos y publicaciones que cubrían el caso extensamente.
Esta cobertura generalizada impulsó la cooperación policial internacional, ya que las autoridades buscaban aprender de la experiencia de Londres para manejar mejor sus propias investigaciones criminales. Además, el caso del Destripador influyó en la forma en que se percibía la elaboración de perfiles criminales a nivel mundial. La noción de comprender la psique de un asesino cobró impulso, allanando el camino para la criminología moderna. Las ideas psicológicas obtenidas de las acciones del Destripador ayudaron a dar forma a las primeras técnicas de elaboración de perfiles utilizadas en investigaciones posteriores en todo el mundo. La sombra de Jack el Destripador se extendió a lo largo y ancho, proyectando una influencia duradera en las prácticas de investigación criminal y la cobertura mediática en todo el mundo. Su legado, aunque oscuro e inquietante, sirvió como catalizador para los avances en la lucha contra el crimen en todas partes. Al profundizar en el enigma de Jack el Destripador, es crucial explorar el rol de las mujeres en este oscuro capítulo de la historia. Las víctimas, a menudo marginadas y olvidadas, fueron más que solo nombres en una lista. Fueron madres, hijas y hermanas, cada una con sus propias historias y luchas. El trágico final que encontraron resaltó las vulnerabilidades de las mujeres en la sociedad victoriana, viviendo bajo constante amenaza en la sombra del miedo. Pero la historia no termina con las víctimas. El caso de Jack el Destripador también vio la participación de investigadoras pioneras que buscaban justicia en un campo dominado por hombres. Mujeres como la doctora Elizabeth Garrett Anderson, la primera médica en Gran Bretaña, desempeñaron roles cruciales en las autopsias y exámenes médicos, desafiando las normas de su tiempo y sentando las bases para futuras profesionales femeninas en la investigación criminal. El caso del Destripador también tuvo un profundo impacto en el movimiento por los derechos de las mujeres. Los horribles asesinatos y el frenesí mediático subsiguiente sacaron a la luz las duras realidades que enfrentaban las mujeres, impulsando llamados a reformas sociales. Las activistas utilizaron el caso para resaltar la necesidad de una mejor protección y derechos para las mujeres, contribuyendo al creciente impulso del movimiento sufragista. Al final, el legado del reino de terror del Destripador no es solo una historia de horror, sino también una historia de resiliencia y cambio. Las mujeres que vivieron esos tiempos oscuros, ya sea como víctimas, investigadoras o activistas, moldearon el curso de la historia, dejando un impacto perdurable en la lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres.